Gracias por acompañarnos aquí en la TV Legislativa. Vamos a conversar con la diputada Daniela Rojas, la jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Doña Daniela, muchísimas gracias por acompañarnos. A usted las gracias, un gusto estar acá. Doña Daniela, queríamos conversar sobre el cierre de este segundo periodo de sesiones extraordinarias, un balance de su parte sobre este periodo. Bueno, estas sesiones extraordinarias tuvieron algo particular que fueron las semanas de receso, lo que hace que tuviéramos menos días para avanzar en las sesiones. Se avanzaron en algunos proyectos importantes que estaban pendientes para el país, como fue eurobonos, también como la apertura de la deuda externa. Sin embargo, fue una agenda que nos quedó debiendo. La convocatoria del Poder Ejecutivo, no solo en plenario, sino en comisiones. Hubo comisiones donde no teníamos proyectos de ley convocados para que se pudiera avanzar, para que ahora en estas sesiones ordinarias ya estuvieran listos para plenario. Inicialmente tuvimos una reunión con el Poder Ejecutivo donde las diferentes jefaturas de fracción llevaron cuáles eran las prioridades que teníamos en esa convocatoria para que fueran tomadas en cuenta, pero fue muy poco lo que fue tomado en cuenta y quedaron pendientes proyectos importantísimos como Jornadas 4.3, por ejemplo, que es indispensable para la competitividad del país y la generación de empleo. A eso iba, las fracciones de oposición siguen viendo como una deuda pendiente del Poder Ejecutivo, una agenda más sólida, sobre todo que este ya era el segundo periodo de sesiones extraordinarias, ¿verdad? La primera respuesta del Ejecutivo fue que estaban empezando ahora en mayo, que les dieran un poquito de tiempo, pero ya este es el segundo periodo de sesiones extraordinarias que finaliza. Sí, así es, y a mí me parece que es que la tónica ha sido convocar los proyectos que son del Poder Ejecutivo, pocos proyectos que sean de otras fracciones, o no de fracciones ahorita, sino incluso que vienen de legislaturas pasadas, porque por supuesto cuando no tenemos ni un año de estar en la Asamblea Legislativa vamos a tener proyectos de ley que son heredados de otros diputados, pero se quedaron con una convocatoria de los proyectos de reforma del Estado, por ejemplo, impulsados por el Poder Ejecutivo, que además al menos la fracción que represento ha tenido que salir a pronunciarse en contra de dos de estos proyectos porque fueron enviados, me parece a mí, que a la carrera, que no se revisó lo que se estaba enviando. Otro proyecto en el que sí se avanzó, que estoy en la Comisión de Ambiente y que sí pudimos avanzar, es en el proyecto de cannabis para uso adulto. Sin embargo, es otro proyecto al que también se le han tenido que hacer bastantes cambios y que estos cambios han sido liderados por los diputados que estamos en esta comisión y por eso el proyecto ha ido avanzando, pero no tuvimos avance en ninguno de los otros proyectos que eran importantes para el país, pero además también el tener estas semanas de receso, por supuesto, hace que tuviéramos menos días para los proyectos de ley. Quedan de lado los proyectos de reactivación económica. No hemos visto que se hayan presentado proyectos que realmente vengan a ayudar a la gente a sentir un alivio en el momento de ir a hacer sus pagos o realizar sus gastos. Sí, claro, fue uno de los proyectos que nosotros solicitamos al Poder Ejecutivo que se convocara, que es de mi compañera María Marta Carballo y de la compañera Melina Ajoy, para bajar el precio de los medicamentos, que incluso siendo un tema que el Poder Ejecutivo se ha mostrado interesado, que firmaron un decreto que aún no vemos que en la práctica esté sucediendo, que esté bajando el precio de los medicamentos. Había un proyecto de ley o hay un proyecto de ley en esta Asamblea Legislativa que podríamos estar discutiendo, pero bueno, que lo solicitamos y que no ha sido convocado. Otro proyecto de ley que nosotros solicitamos se convocara es el de homologación de títulos de personas que estudiaron en el extranjero. En este momento muchos jóvenes se van a estudiar al extranjero, a sacar maestrías o también grados, no solo posgrados, y que cuando regresan a Costa Rica porque quieren venir a trabajar al país, homologar sus títulos es una burocracia y un dolor de cabeza gigantesco. Hay un proyecto de ley del compañero Carlos Felipe García para hacer más ágil esta homologación. También la solicitamos al Poder Ejecutivo y bueno, solo
Al final me parece que estuvo un par de días convocado, pero no se avanzó lo suficiente y son proyectos que podrían ayudar a bajar el costo de vida de los costarricenses y también que podrían ayudar a la reactivación económica y a la generación de empleo. Otro proyecto que el tema de reactivación que se quedó pendiente fue el tema de los combustibles también, ¿verdad? Hay varias propuestas de ley para fijar un tope al precio de los combustibles y más cuando el precio del dólar ha venido bajando de una manera considerable. Bien, si se han dado algunas rebajas, no han sido tan considerables como podrían ser. Sí, así es, y además nuestra propuesta, porque desde mayo iniciamos con el tema de los combustibles, es que el único de los componentes en el tema de combustibles que el país puede controlar es el del impuesto único, por lo que nosotros estábamos solicitando que ahí es donde se hiciera la rebaja. Bueno, la discusión viene desde mayo, en ninguna de las extraordinarias lo han convocado, entonces no hemos visto esa rebaja que se puede ver en el tema de combustibles. Y otro pendiente fue la regla fiscal. Varias fracciones presentaron proyectos para reformar la regla fiscal porque hay instituciones que están necesitándolo y nosotros ahí hemos sido muy enfáticos en que sobre todo el tema de inversión social no se puede ver afectado por la regla fiscal. Por eso presentamos un proyecto de ley, eso sí, que siga cuidando la responsabilidad en las finanzas públicas. Cuando lo presentamos se nos dijo que iba a haber una mesa de trabajo porque todas las fracciones tenían intención de lo mismo y en algo en que coincidíamos es en que no podemos excluir a instituciones por instituciones, sino por sus características es que deben de quedar excluidas, porque si no lo que vamos a hacer es un picadillo. Tuvimos 2 reuniones de esa mesa de trabajo para regla fiscal, no seguimos avanzando, no nos siguieron convocando y ahora queda ese pendiente y bueno, hay instituciones que siguen necesitando y también la inversión social del país sigue necesitando que tomemos una decisión con respecto a regla fiscal y en estos 3 meses no se hizo nada al respecto. Se convierte en un tema clave porque los mismos funcionarios de gobierno que vienen a las comisiones le piden a los diputados que se quiebre la regla fiscal. Así el es. último fue el agente del CONAVI, Sí. del COSEBI, con el tema de carreteras, y que no les alcanza el dinero para poder ejecutar lo que se requiere para el país. Sí, así es. Y otro ejemplo es el Instituto Costarricense de Electricidad en lo que tiene que ver con inversión en zonas donde, por ejemplo, hace algunos meses se aprobó la ley para promover la instalación de zonas francas fuera del gran área metropolitana, pero que no se están pudiendo instalar porque todavía no tienen las condiciones para que las zonas francas estén ahí y una de las condiciones que les está faltando es el tema de electricidad, por ejemplo, la estabilidad y la calidad de la electricidad de la zona para que llegue ahí la zona franca. Y para hacer esas inversiones, el Instituto Costarricense de Electricidad necesita tener acceso a los dineros, que hay que saber cómo hacerlo para que tampoco esto termine siendo de nuevo un despilfarro de los recursos públicos. Hay que saber cómo hacerlo, pero tenemos que dar la discusión y no la hemos empezado a dar. Y así hay otras instituciones y otros entes que no están pudiendo generar empleo, que no están pudiendo ser más competitivos ni más eficientes como consecuencia de la regla fiscal. Doña Nelly, ¿considera usted que debería haber un mayor acercamiento del Ministerio de la Presidencia a la Asamblea Legislativa para que en sesiones extraordinarias se pueda dar un avance mayor de los proyectos? Sí, claro que sí, nos parece, aunque si bien es cierto, nosotros tenemos todo el canal abierto para llamar a la ministra de la Presidencia en el momento que lo necesitemos. No ha sido un tema de proactividad, sino un tema de cuando suceden cosas, entonces o se nos busca o nosotros debemos de ir a buscarlo, pero no existe una proactividad en el Ministerio de la Presidencia, en esta Asamblea Legislativa, y a mi parecer está haciendo falta. Bueno, se viene un periodo de sesiones ordinarias. ¿Qué trae el Partido Unidad para este nuevo periodo de sesiones ordinarias que se vienen negociando con las demás fracciones? No, todavía nosotros no estamos negociando con las fracciones o con las otras fracciones, pero en este periodo de sesiones ordinarias lo que vamos es a seguir impulsando esa agenda que desde mayo hemos venido solicitando al Poder Ejecutivo que convoque, el proyecto de medicamentos, el proyecto para incentivar las producciones fílmicas fuera del gran área metropolitana para ayudar a zonas como Punta Arenas, Guanacaste y Limón, que son zonas especialmente rezagadas,
más el proyecto para la homologación de títulos obtenidos en el extranjero, entre muchas otras propuestas de los compañeros. Una última importantísima, que es permitir el teletrabajo en el extranjero, que ahorita la ley no lo dice explícitamente, y se presentó ese proyecto de ley para que las personas puedan estar fuera del país y haciendo teletrabajo igual, y eso lo vamos a seguir impulsando en las distintas comisiones hasta que esté listo para votarse en plenario. Doña Delia, otro tema de los últimos días es el tema de la Defensoría. Ya se han venido negociando, ya queda desde el 12 de diciembre, no tenemos defensor de los habitantes, se vuelve urgente resolver el tema de la Defensoría. Sí, es necesario. El país en este momento, bueno, sí hay defensora de los habitantes, porque la Junta asumió y en este momento doña Tatiana está defensora, pero sí es importante que ese nombramiento se dé pronto. Otro de los temas es la reelección de los magistrados. Hay una comisión especial que estudia una reforma constitucional sobre la reelección de los magistrados, que no sea por periodos indefinidos, sino que haya plazos. ¿Qué opinión le merece esa reforma? Sí, nosotros estamos de acuerdo, creemos que los magistrados no pueden, al igual que como en las diputaciones, en la presidencia de la República y ahora hasta en las alcaldías, no puede haber reelección indefinida. Incluso en el caso de los diputados hay que salirse 4 años, no puede ser de manera consecutiva. En el caso de los magistrados, aunque creemos que se pueden y se deben de reelegir por un tema de la carrera y de la experiencia que da, sí tiene que tener un límite. Y ahí tenemos a nuestro compañero Leslie Bojorges, es el representante de la fracción en esa comisión. Esperaremos al dictamen que nos lo presente ante la fracción para saber qué fue lo que finalmente ahí, qué decisión se tomó, pero nosotros estamos de acuerdo en que esa reelección debe estar definida y no puede ser por los siglos de los siglos. Queremos agradecerle a la diputada Daniela Rojas por habernos acompañado. Doña Daniela, muchísimas gracias. A usted las gracias. Continuamos con más aquí en la TV Legislativa.